buenas mañanas, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Es un placer, un gran gozo, una gran alegría que puedo tener en este nuevo día de poder llegar nuevamente con nuestros devocionales para poder bendecir tu vida a través de las santas escrituras, a través de la palabra del Señor. Y hoy en esta hermosa mañana tenemos una gran enseñanza que sé que va a ser de mucha edificación. Como título de la enseñanza de esta mañana, dice así: un hombre manso. Un hombre manso. La cita bíblica la encontramos en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, y dice de la siguiente manera, leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. También la palabra de Dios nos dice que él era manso. En la versión Reina Valera dice que él era una persona mansa, una persona que a pesar de toda la situación que tuvo que atravesar con sus hermanos, que es el contexto de esta mañana, él era una persona mansa. Y hoy quiero enseñarte y quiero hablarte a través de la palabra de Dios de ser manso. Y sé que es una de las áreas muy difíciles sobrellevar en nuestro diario vivir. La Biblia dice en la Reina Valera: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Quiero leerte estas dos versiones, tanto que era una persona humilde como la que describe la Reina Valera, que era una persona mansa. Cuando estudiamos la vida de Moisés, podemos ver dos etapas. La primera etapa, a Moisés como un adulto, en aquella terrible escena en la que asesina al guardia de Egipto, para salvar a sus hermanos israelitas. Vemos aquí a un Moisés impulsivo, vemos aquí a un Moisés que se llena de ira, de enojo, al ver una injusticia y al ver un acontecimiento que estaba siendo injusto delante de sus ojos. Y vemos aquí a un Moisés que responde bajo sus sentimientos en un impulso, y eso como consecuencia le lleva a que termina asesinando a un guardia egipcio. Pero el texto de hoy describe a un Moisés de que ha estado en las manos del alfarero al menos 45 años, y qué figura tan preciosa en la que emerge con el avance de los años. Podemos ver aquí una gran diferencia, donde ese episodio que él termina siendo un asesino, impulsado por el enojo, por la ira, por la injusticia, vemos aquí un hombre totalmente manso, un hombre humilde, un hombre que refleja la transformación de Dios, un hombre que puede evidenciar frutos del Espíritu Santo, un hombre que puede testificar que ha pasado por los procesos del Señor. El contraste entre aquella persona violenta y este hombre dócil habla del milagro de la transformación que Dios puede obrar en la vida de cualquiera de nosotros. La escena que da lugar a este comentario se produce luego de una interminable lista de contratiempos y luchas con el pueblo de Dios. En este caso, sin embargo, sus propios hermanos los que se levantan contra él. Miriam y Aarón, quizás motivados por la envidia, cuestionan la validez de su autoridad sobre el pueblo. Vemos que sus hermanos se levantan contra él y cuestionan la autoridad y la aprobación de Dios en Moisés. Cuando lees los capítulos anteriores al capítulo 12 del libro de Números, te podrás dar cuenta de que ya venían diferentes conflictos entre el pueblo y Moisés, pero Moisés tomando todo muy sabiamente y con mucha paciencia. Ahora, Miriam y Aarón se levantan en contra de este hombre Moisés. Y cuán profunda es la angustia que sentimos en lo más íntimo de nuestro ser cuando aquellos que más amamos nos traicionan. Beber de esta copa es una experiencia intensamente amarga, y solamente aquellos que han sido trabajados por Dios logran refrenar el instinto de argumentar, defenderse, explicar, presentar evidencias o
reprochar. Entonces podemos entender de que es un momento muy difícil cuando aquellos seres queridos en nuestra familia o esa persona que es una persona incondicional, un amigo, una amiga, un hermano o un familiar cercano en nuestro núcleo familiar, aquellas personas que amamos, aquellas personas que hemos convivido, aquellas personas que hemos confiado, te traicionan, pasan una etapa muy dura, pasan una etapa muy difícil y que nadie quiere beber de esa copa, porque siempre está en la persona poder justificarse, poder discutir, poder argumentar, querer explicar o querer presentar diferentes evidencias, ¿sí?, sobre esa traición. Pero vemos que Moisés no hizo esto. El promedio mayor del cristiano sí lo hace. ¿Sí? Tendemos a enredarnos en discusiones, enredarnos en intercambios de palabras para demostrar que lo que dicen no es así. Esas maniobras defensivas, sin embargo, tienen su precio, requieren un enorme esfuerzo emocional y exponen el corazón, la semilla del rencor, la semilla de la amargura y la semilla del enojo. Moisés no fue así. Moisés era manso, era humilde y no respondió. Él se mantuvo en una posición llena del Espíritu Santo. Podemos decir que él tenía evidencia y frutos que Dios estaba en él. Moisés optó por no decir nada. En otras ocasiones lo encontramos postrado en tierra, la imagen más elocuente de lo que significa ser humilde. Decidió dejar el asunto en las manos de Dios, porque, después de todo, el que lo había levantado como líder era el Señor. Le competía al Altísimo entonces intervenir en esta situación, si así lo consideraba necesario. Moisés, por su parte, prefirió no hacer nada. Vemos desde cuando Moisés comienza hace muchos, obviamente al esto, muchos años atrás, cuando él mata al guardia egipcio, vemos un carácter en Moisés, vemos una forma de ser, una persona que era impulsiva, una persona que se movió bajo los sentimientos en un impulso de enojo, en un impulso de ira, y eso trajo una consecuencia, la consecuencia de que él terminó matando y convirtiéndose en un asesino. Pero aquí vemos a otro Moisés totalmente diferente, con de sus propios hermanos. Mira esto, que él estaba defendiendo no a su propia sangre, aunque claro está de que era israelita, era de su pueblo, pero aquí su propia sangre, a las personas que también eran líder junto a él, a las personas que estuvieron en todo momento junto a él, le empiezan a traicionar, le empiezan a herir, empiezan a hablar en contra de él. Pero aquí vemos una postura totalmente diferente, una postura de no decir nada y dejar todo en las manos de Dios. ¿Cuánto nos inspira en un mundo lleno de agresores la figura de este hombre que frente a la embestida prefiere la quietud y el silencio? Deberíamos de aprender en este momento de Moisés. Dios intervino en la situación y reprendió con dureza a Miriam y Aarón. Cuando se retiró, Miriam estaba cubierta de lepra, y para nuestro asombro, Moisés ahora intercede ante Dios para que él le quite la disciplina impuesta sobre la que ella le cuestionó. Mira qué tremendo. Dios interviene en el asunto, y esta es la enseñanza. Deja las cosas en las manos de Dios, porque tarde o temprano Dios va a intervenir. Tarde o temprano Dios va a sacar todo lo oculto a la luz. Tarde o temprano tu testimonio o lo que estaban diciendo de ti se va a aclarar. Tarde o temprano Dios va a reprender a aquellas personas que se han levantado en contra de ti incorrectamente. Y aquí vemos, Dios le manda una lepra a la hermana de Moisés, a Miriam. ¿Y sabe lo tremendo de esto? Que Moisés, ¿sí?, entre comillas, siendo la víctima de todo esto, Moisés se pone a interceder a favor de Miriam para que Dios tenga misericordia y levante esa lepra que había puesto en su cuerpo. ¿Cuántos de nosotros tomamos esa actitud de corazón
de esa humildad. Porque hay muchas veces, y yo he escuchado, y hasta uno puede decir de que pudo haber rozado en esta situación, que cuando hay alguien que está obrando injustamente, usted se lo deja en las manos de Dios y Dios hace justicia. Uno parece que se alegra, uno parece que se goza, uno parece que se alegra si el hermano está mal. El hermano está pasando necesidad, el hermano se quedó sin trabajo, vino la enfermedad, o está pasando algo en su matrimonio. Es como que decimos, ay, ya sabía que iba a pasar esto. Claro, se lo merecía. Claro, por hablar mal de mí. Claro, por levantar mal testimonio. Yo sé que todo lo que el hombre siembra lo cosecha. Pero aquí vemos algo muy inspirador de Moisés, que a pesar de que era justo delante de Dios lo que estaba pasando, él se mueve conmovido por la situación y empieza a interceder a favor de Miriam para que Dios levante la lepra. Aquí encontramos la evidencia más significativa de la que la actitud de Moisés no era simplemente una postura, era manso por dentro, y esa ternura le permitió invertir las energías de no derrochar para defenderse, sino para orar por quien le hizo mal. Mateo 11:29 dice que déjenme enseñarles, porque yo soy humilde, soy manso y tierno de corazón. Jesucristo ya se anticipó y nos extendió esta invitación que encontramos en Mateo 11:29. Déjenme enseñarles, porque yo soy manso y tierno de corazón. Deja que Jesús, deja que el Señor, deja que el Espíritu Santo te enseñe a cómo ser manso. Deja que Él pueda obrar en ti. Y si tú reconoces en esta mañana que tienes severos problemas con tu carácter, tienes severos problemas con la ira, con el enojo, tienes severos problemas al no perdonar, debes entregárselo a Dios. Y aquí dice, déjenme enseñarles. Él te va a enseñar a cómo ser manso y tierno de corazón. Él te va a enseñar, Él te va a procesar mediante su palabra y mediante el Espíritu Santo de cómo debe ser formado tu carácter. Moisés pasó 45 años y él fue formado en su carácter, pasó procesos para poder hoy testificar de cuando María y Aarón, sus hermanos, le traicionaron y se levantaron en contra de él ya había sido procesado por Dios y pudo dar frutos del Espíritu Santo. Proverbios 29:11 dice así: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Calladamente lo controlan. Que Dios esté en ti y que puedas dar fruto del Espíritu Santo y que sobre toda situación adversa puedas obrar sabiamente, y en muchas ocasiones calla, haz silencio, porque es sabio callar y dejar en las manos de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor sea contigo. Aquellos hermanos que están en nuestro grupo devocional, comparte el audio por WhatsApp. Aquellas personas que Dios ponga en tu corazón, y aquellos hermanos que están en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, puedas compartirlo y dejar tu like para poder llegar a muchas más familias a través de la palabra de Dios. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos encontramos mañana. Te espero mañana en una nueva enseñanza. Bendiciones. Shalom, shalom.